No, bueno, al final sí que es verdad que renové en mayo, pero las conversaciones pues, bueno, fueron mucho antes, ¿no? Y bueno, quizá pues sí que es verdad que el tiempo de mayo ahora a octubre pues ha pasado poco tiempo, pero bueno, es una decisión que he ido meditando, que he ido tomando con el paso del tiempo y hace bastante tiempo, bueno, hace 3, 4 semanas que lo comuniqué al equipo, al club. Obviamente pues era una decisión sí, una decisión que yo tenía que decir. Entendía que, bueno, que era yo el indicado para contar este tipo bueno, de situación y al final pues bueno, es una decisión meditada. Creo que es lo mejor. Obviamente, pues bueno, físicamente me encuentro aún bien, pero bueno, he valorado un poco todo y creo que es bueno, lo más honesto, lo más justo y también es una decisión que tomo yo únicamente y bueno, creo que es la decisión correcta, ¿no? Jordi, Pero nos ¿qué habías cambió? ¿Qué contado. cambió? ¿Qué Adelante. cambió en tu mente? Porque en mayo firmaste que iba a quedar no un año, pero 2 años. Tiene en la mente que iba a estar aquí 2 años. ¿Qué cambió en ese tiempo? Bueno, cambió pues igual que usted pues cambia de opinión de un día para otro, cualquier humano, pues bueno, lo mío han sido varios meses, ¿no? Entonces, para estar en un sitio que no voy a estar al 100% o no voy a dar todo lo que quiero dar o quizá pues lo que debo dar, pues bueno, prefiero dar un paso al lado, creo que es el momento justo. También pues obviamente pues tengo otros proyectos en mente, pues bueno, he hecho también mucho de menos Barcelona y son muchas cosas, muchas situaciones. Yo aquí he intentado siempre darlo todo. Obviamente de un día para otro pues se pueden cambiar muchas opiniones y en ese sentido estoy tranquilo. Creo que mientras he estado aquí he dado el 100%, sigo cumpliendo y va a ser así hasta el final de temporada, ¿no? Pero es una decisión que al final, igual que me fui de Barcelona teniendo un año con otro opcional de contrato, pues decidirme porque creía que era lo más honesto y el momento justo, pues así soy. Tengo contrato, pero a mí no me sirve de nada tener un contrato y tener que cumplirlo pues bueno, obligatoriamente, ¿no? Sino que al final son decisiones que tomo. Obviamente me podría haber quedado hasta 2027, pero creo que lo más justo y también pues a nivel personal y a nivel familiar, pero más bien a nivel personal porque es una decisión mía, creo que es lo más justo y lo que siento. Y cuando pasan estas cosas, pues lo mejor es dar un paso al lado. Creo que es para estar orgulloso de la carrera que he tenido. Obviamente, pues cosas que he podido hacer mejor, pero ahora, pues cuando ya dejas el fútbol y tienes el reconocimiento de todos los compañeros, sobre todo, de todo lo que han dicho de mí, pues bueno, Jordi, estás a la altura. perdón. Clase Dijiste que plancha. Bueno, tenga de hablar, ¿no? Venga, va, vamos. Planchazo. Es que no te escucho tanto de este lado. Dijiste que no estarías dando tú todo si seguías. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste un poco del fútbol, del día a día, del entrenamiento? Lucy nos habló de eso el sábado, que él ya mentalmente ya no quería estar en ese sacrificio, fin de semana, jugar tú. ¿Qué sentiste para No, cambiar de obviamente, idea? ¿no? Al final son muchas cosas, no solo futbolísticamente. Al final, pues bueno, creo que estoy dando un buen nivel, creo que puedo seguir jugando a nivel, bueno, físico, pues a lo mejor un año o dos más, pero bueno, creo que es el momento justo, no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? O sea, es decir, es una decisión mía, personal, bueno, lo llevo meditando también bastante tiempo, no ha sido de un día para otro, y bueno, lo hablé primero con el club, obviamente. Al final es una decisión muy personal y obviamente pues te da pena no dejar el fútbol, pero me va a dar pena dentro de un año, dentro de dos, dentro de cinco y dentro de 10, ¿no? Pero la sensación que tengo es que lo he hecho con muchísima convicción, eh, meditado, o sea que al final es una decisión que lo tengo muy claro. Jordi, nos habías dicho en una zona mixta sobre el deseo de retirarte con Messi, ¿no? Evidentemente, pues eso probablemente no se pueda dar, pero ¿qué tan difícil es cerrar ese ciclo, esa conexión? Ayer René Scaloni hablaba sobre esa conexión única que tienen ustedes dos. ¿Qué tan difícil fue pensar que ya no va a existir ese paso atrás, no va a existir esa jugada? Bueno, sí, creo que ha sido una conexión que hemos hecho durante mucho tiempo, pero bueno, más allá de eso es una decisión personal. Me podría poner a pensar por muchas cosas, ¿no? que voy a dejar de hacer,
pero soy una persona que haga lo que haga, pues siempre intento ser el mejor en ese sentido y estoy convencido de todo lo que me venga ahora, pues intentar ser el mejor y hacerlo bien, ¿no? Y honestamente, como siempre lo he hecho como jugador profesional, o sea que en ese sentido no tengo miedo a lo que venga después. Sí que es verdad que me han hablado, pues bueno, que no es fácil, pero bueno, como lo tengo muy claro, otra cosa es que tuviera dudas, que estuviera pues con esa incertidumbre de quizá, pues bueno, cómo estaré. Bueno, ya tengo nuevos proyectos en mente también, obviamente pues bueno, voy a aprovechar mucho más en familia, que también pues a lo mejor desde fuera no se ve mucho, pero viajamos mucho, estamos mucho tiempo fuera y bueno, esa es una de las cosas que bueno, también voy a aprovechar para estar más tiempo con mi familia. Jordi, te quiero llevar a el momento donde llegas al Barcelona y empieza esa conexión con Messi, esa famosa sociedad que tantas asistencias le diste y que él te buscaba siempre. ¿Cómo nace? ¿Recuerdas el origen? Él se te acercó en una práctica, mira, desborda que te voy a buscar. ¿Cómo nació? ¿O fue algo instintivo, automático, natural? No, obviamente la primera asistencia que le di fue en Campos Asuna, que ganamos 1-2 y a partir de ahí, pues bueno, creo que nos hemos entendido muy bien. Creo que al final también él, por sus características de juego, que también se mete para adentro, pues siempre me intenta buscar. Obviamente, pues bueno, ese pase atrás que lo hemos hecho muchas veces, ya los contrarios pues bueno, ya lo sabían, pero quizá el timing ese que teníamos o que tenemos hoy en día pues sigue funcionando y bueno, muy feliz, ¿no? de poder haber jugado con el mejor de la historia, de entenderme así de bien. Yo también le he dado muchas asistencias, pero él también me ha dado a mí prácticamente casi todos los goles que he metido, o sea que bueno, es un orgullo, bueno, estar ahí, jugar con él tantos años y poder haverlo disfrutado, ¿no? Jordi, quins projectes futurs tens? T'agradaria tornar a Barcelona i tenir algun càrrec al Barça? Jugar al Barça? Bueno, tenir algun càrrec, tornar a Barcelona... Bueno, ara mateix no penso en això. Està clar que bé, és el club de la meva vida i ja veurem, no, el futur, però ara mateix és molt la vida per pensar en Els això. projectes futurs que dius que tens? No, tinc moltes coses, a més aquest projecte de l'Hospitalet, que tinc moltes ganes d'estar allà en el dia a dia i bé, és un projecte molt bonic de la meva ciutat i estic segur que en el dia a dia pues, aportaré moltíssim als jugadors, al club, amb l'ajuda d'Òscar, de Gonzalo, de Thiago i de la gent que està treballant. Jordi, con tus compañeros que te dijeron, todos los jóvenes, no Allen, Ian Frey, David, siempre han dicho de tú eres uno de los jugadores que se les ha acercado a hablar con ellos, pudiste conversar con ellos y cómo te sentiste de ser ese referente para esos jóvenes aquí de este país, aquí en Estados Unidos, que te veían como referencia y te tomaron como una referencia. Bueno, lo que he dicho antes, la primera pregunta, la segunda que me han hecho, creo que más allá de la carrera que he tenido, me llevo los grandes compañeros que he tenido, las palabras que tienen hacia mí en ese aspecto, como tú dices, ¿no? He intentado siempre ayudar al máximo. Yo fui joven y tuve la ayuda de los veteranos y bueno, creo que eso me quedó marcado y a partir de ahí he intentado dar pues, bueno, los consejos que he tenido que dar, verlo de otra perspectiva o situaciones que he tenido en el pasado, pues intentar inculcársela a los más jóvenes, ayudarles y obviamente pues hay jóvenes de todo tipo, ¿no? Hay gente que bueno, le cuesta más escuchar, hay otras más que le gusta escuchar y bueno, yo intento ayudar a todo el mundo y obviamente aquí he venido e intento ayudar a todo el mundo, obviamente a Noah, por ejemplo, juega mi posición y bueno, me he visto muchas veces reflejado, ¿no? En él cuando empecé y la verdad que tiene un futuro enorme y ojalá que le vaya genial. Jordi, ¿cómo tomaste los mensajes de distintos clubes y sobre todo el de Messi con el tema del pase para atrás y un mensaje tan sentido? Bueno, sí, al final obviamente Leo, pues bueno, son pensamientos que tiene y son, bueno, a raíz de tantos años que hemos compartido tantos momentos juntos, ya no solo en el campo, sino fuera del campo, o sea que bueno, ya sé lo que piensa él, a lo mejor a vosotros os sorprende un poco más, ¿no? Pero que diga esas cosas, pero bueno, yo comparto el día a día con él y sé lo que piensa realmente, él también sabe lo que pienso yo, igual que bueno, los compañeros que he tenido la suerte de compartir más tiempo con ellos, como Pusi, como Luis, y nada, bueno,
es ley de vida, ¿no? Al final, cuando eres joven nunca te imaginas que va a llegar este momento, pero a raíz que vas creciendo, pues te vas haciendo más a la idea, ¿no? Y bueno, como he dicho antes, seguro de lo que he hecho, con muchísima convicción. Obviamente te da pena porque es algo que vas a dejar de hacer, bueno, que has hecho durante toda tu vida, pero realmente estoy convencido y feliz de todo lo que he podido hacer, ¿no? en este mundo. Jordi, la última, por favor, te hago 2 cortitas. La primera, compatriotas tuyos como Ander Herrera y Iker Muniain decidieron tener unas últimas aventuras en el fútbol argentino. ¿Te hubiese gustado tener un paso por el fútbol argentino? Y la última, tuviste 16 años en el fútbol europeo, en la máxima élite. ¿Cuál ha sido el equipo que te ha gustado más, que te ha inspirado más como futbolista en ese lapso? No, los argentinos al final he tomado la decisión de venir aquí. Si hubiese querido, o algún equipo argentino hubiese querido, pues hubiese estado ahí, ¿no? Pero bueno, las situaciones son las que son. Salí del Barça, también vine aquí para volver a jugar con Leo, con Busi. En ese sentido, luego vino Luis, pero bueno, es una decisión que bueno, me vino bien y tomé esta decisión y la verdad que estoy muy feliz aquí. Y luego, pues bueno, muchos clubes, ¿no? Al final en el Barça, entre cantera y primer equipo estuve 18 años, es el club de mi vida, pero bueno, todos los equipos que he estado, ¿no? Desde que empecé en el Hospitalense, luego en el Cornellá, Valencia y Nasti de Tarragona, he aprendido muchísimo y la verdad que bueno, he dado los pasos adecuados en el momento adecuado, o sea que muy feliz por la trayectoria. Vale, gracias.